Gracias. Senadoras y senadores que estén en contra, favor de levantar su mano. Se aprueba la propuesta, presidente. Aprobada la propuesta, comuníquese la misma. A continuación, se le concede el uso de la palabra al senador Ángel Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar punto de acuerdo por el que se cita a comparecer al director general de Petróleos Mexicanos. En el uso de la palabra. Muchas gracias, senador presidente, compañeras, compañeros senadores. Muchos sabemos que Pemex no es, nunca ha sido un ejemplo de transparencia. Inclusive muchos decimos que tampoco ha sido un ejemplo de probidad en la administración de sus recursos. Y hoy, lamentablemente, esto queda de manifiesto una vez más, ahora por una serie de turbios manejos en la conducción de millonarios convenios que a continuación me permito explicarles. Esta emblemática empresa del país contrata a través de un esquema de outsourcing, también conocido como subcontratación, a 26 representantes patronales o del capital. Estos trabajadores desempeñan funciones como representantes en 4 juntas especiales en el Distrito Federal y en 22 juntas especiales en el interior del Estado. 13 de ellos fungen como representantes titulares y los otros 13 como representantes suplentes. El contrato, de donde sale el dinero para pagarles a estos trabajadores, está estipulado en la partida número 3 del convenio específico número 42040083. El tipo de servicios queda detallado como servicio de apoyo técnico administrativo especializado en la planeación, organización y control para optimizar el desarrollo de los proyectos de Pemex, exploración y producción. Según los contratos firmados por los trabajadores, las actividades por las que se les paga van desde el seguimiento administrativo en la aplicación de penas convencionales y terminaciones anticipadas para recepción contractual y finiquito, hasta el apoyo técnico en la clasificación de documentación. La situación se torna realmente sospechosa y grave en vista de que estos trabajadores no han recibido sueldo alguno desde hace más de 9 meses. Es decir, no se les ha pagado en todo lo que va del año. El día de hoy, el monto total de lo adeudado a estos trabajadores asciende a poco más de 5 millones de pesos. En este sentido, varias han sido las empresas que han fungido como intermediarias de este convenio. Del 2008 al 2010, las empresas encargadas de prestar este servicio fueron la Compañía Mexicana de Exploración Comesa, Quality Laboral Services, y sin embargo estas 2 empresas, sin explicación alguna, dejaron de prestar el servicio. Y por eso, de julio del 2010 a la fecha, la empresa Grupo Planex S.A.D.C.B. fue la supuesta encargada de erogar los pagos. Al investigar un poco más sobre este convenio, las circunstancias que lo rodean se vuelven todavía más oscuras. Como parte beneficiada de este convenio específico, aparece también la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, fungiendo como intermediaria de Pemex Exploración y Producción. Bajo el concepto de servicio de apoyos técnico-administrativo en actividades en proceso exploratorio de Pemex Exploración y Producción, esta universidad firmó en febrero del 2010 dicho convenio por más de 51 millones de pesos. En diciembre del mismo año, el convenio fue modificado para ampliar el monto a 80 millones de pesos. El convenio está vigente al día de hoy.
según información de la misma Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. El hecho, compañeras y compañeros, de que Pemex subcontrate servicios con particulares para pagarles a los trabajadores que claramente desempeñan labores para la empresa, podría ser una arbitrariedad, pero ni siquiera es el fondo del tema. Esto a mí me parece que palidece ante el hecho de que incluso bajo esquemas de subcontratación irregulares, el dinero de estos trabajadores está siendo retenido de manera ilegal. No se les ha pagado, insisto, en más de 9 meses, es decir, desde que comenzó, lo tengo que decir así, el año electoral. Ante esto, no queda más que preguntar a dónde se están yendo el dinero de estos trabajadores. ¿Qué empresa intermediadora es ahora la supuesta encargada de pagarles? Y sobre todo, ¿de quién son estas empresas subcontratadoras? Asimismo, en Tabasco ya son varias las voces en medios de comunicación locales que alegan supuestas irregularidades en el manejo de este dinero por parte de las autoridades universitarias, acusando contubernio y complicidades por parte de funcionarios de la empresa con las áreas de vinculación de la universidad. Compañeras y compañeros legisladores, ante estas graves sospechas, la ciudadanía merece una explicación clara y contundente, así como la implementación de medidas decididas por parte de las autoridades correspondientes que aseguren la inexistencia de cualquier conducta fraudulenta e instauren confianza y credibilidad en el manejo de estos llamados convenios específicos. Por lo anteriormente expuesto, se pone a consideración de esta soberanía el siguiente punto de acuerdo. Primero, el Senado de la República cita a comparecer ante esta soberanía al director general de Petróleos Mexicanos para dar un informe que detalle la naturaleza del convenio específico número 42040083, especificando su fin, objeto y las empresas beneficiadas, así como el destino del dinero que se le adeuda a los trabajadores. Segundo, el Senado de la República exhorta a la Auditoría Superior de la Federación a investigar los convenios específicos celebrados por Petróleos Mexicanos en el anterior ejercicio fiscal con diversas empresas e instituciones educativas, particularmente en el convenio de referencia. Es cuanto, senador presidente. Muchas gracias. Gracias, senador Ángel Benjamín Robles. Túrnese este punto de acuerdo a la Comisión de Energía. A continuación, se le concede el uso de la palabra a la senadora Ana Gabriela Guevara, a nombre propio y en representación del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, para presentar punto de acuerdo que exhorta a los gobiernos de los estados a enviar a diversas comisiones del Senado un informe de los apoyos institucionales para los migrantes que se ofrecen desde los gobiernos centrales y desde los gobiernos municipales. En el uso de la palabra, senadora. Gracias, señor presidente. Con su venia, buenas tardes, compañeros senadores, compañeras senadoras. A nombre propio y del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, hacemos la siguiente proposición con punto de acuerdo. El Pleno del Senado de la República exhorte a los gobiernos de los estados a enviar a la Comisión de Asuntos Migratorios de las comisiones de Frontera Norte, Frontera Sur del Senado de la República un informe de los apoyos institucionales para los migrantes que se ofrecen desde los gobiernos centrales, desde los gobiernos y los gobiernos municipales. Y dos, el Pleno del Senado de la República exhorte a los gobiernos municipales que no cuenten con una instancia para apoyo de los migrantes a crear una oficina de atención para la población migrante, para que esta soberanía, de conformidad con las siguientes consideraciones: la complejidad de los fenómenos sociales políticos que tienen incidencia en la gobernabilidad han desarrollado una sofisticación y entretejido transversal entre sí, que ha desbordado las metodologías, los aparatos y los objetivos explícitos y tácitos de las instituciones. Uno de los fenómenos es que la migración, en todas sus variantes y calidades, la movilidad y la naturaleza de las migraciones desarrollan estructuras móviles, imprevisibles,
diferenciadas porque de ello depende la seguridad ante los que ven los migrantes una fuente de explotación. Sin embargo, las diásporas de migrantes, precisamente por su nivel de riesgo, demandan zonas de seguridad que los orienten y los apoyen en los múltiples accidentes que se presentan en sus recorridos. Para ello, existe ya la posibilidad de desarrollar esquemas de red entre los estados y municipios para que las denuncias de abusos de todo tipo queden registradas y orientadas, para que los apoyos sean prontos y eficientes, para que las demandas y solicitudes viables sean canalizadas o resueltas en conjunción con institutos y organizaciones de migrantes. La Comisión de Asuntos Migratorios del Senado de la República, por ser de reciente creación, requiere acumular y allegarse de información fresca y sustantiva para organizar el objetivo de impulsar posibilidades de organización estable y eficaz para los migrantes. En atención, por ejemplo, al reporte trimestral de migración de mayo-julio del 2012 de la Iniciativa Ciudadana para la Promoción de la Cultura del Diálogo, nos indica que la mayoría de los programas públicos para migrantes son de corte federal. Únicamente las excepciones, como el programa 3x1 para migrantes, incluyen la participación de los 3 niveles de gobierno. Esto evidencia la fragilidad de políticas migratorias en el ámbito estatal y municipal. Un ejemplo de ello es la aprobación de la creación del Instituto de Atención a Migrantes en el Estado de Querétaro, con la intención de brindar apoyo a las familias a las cuales se les ofrecerá orientación jurídica. Resta ante ello crear oficinas o delegaciones en los municipios para que la red pueda establecer un dominio informativo pertinente para aplicar políticas públicas democráticas. Es sabido que ya en varios estados se ha creado una institución que atiende a asuntos migratorios, aunque para requerimientos de una red eficiente se necesitan enclaves municipales. La propuesta de este exhorto es construir las condiciones de una superred nacional de atención a migrantes con presencia en todos los municipios, empezando por los de las fronteras y por donde transitan las migraciones, para que se pueda brindar los apoyos de calidad. En los municipios no necesariamente se necesita una gran infraestructura, sino una oficina con sustentos tecnológicos mínimos. Por todo lo anterior, sometemos a la consideración de la Asamblea el siguiente punto de acuerdo. 1. El Pleno del Senado de la República exhorta a los gobiernos de los estados a enviar a la Comisión de Asuntos Migratorios de las Comisiones Frontera Norte y Sur del Senado de la República un informe de los apoyos institucionales para los migrantes que se ofrecen desde los gobiernos centrales y desde los gobiernos municipales. 2. El Pleno del Senado de la República exhorta a los gobiernos municipales que no cuenten con una instancia de gobierno para apoyo de los migrantes a crear una oficina de atención para la población migrante. Es cuanto, señor presidente. Gracias, senadora Ana Gabriela Guevara. Túrnese este punto de acuerdo a la Comisión de Asuntos Migratorios. A continuación, se le concede el uso de la palabra al senador Raúl Aarón Pozos Lanz, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a modificar las reglas de operación de los programas federales que atienden a población indígena en zonas urbanas del país. En el uso de la palabra, señor senador. Con su permiso, señor presidente, compañeras y compañeros legisladores, tenemos una deuda histórica con los pueblos originarios de México. El gobierno federal, los gobiernos de los estados, los municipios y en general los poderes públicos enfrentamos un enorme reto para cubrir crecientes, complejas
y apremiantes necesidades ciudadanas. Complejas debido a la interdependencia de los problemas sociales, apremiantes por el rezago histórico que muchas de ellas presentan y crecientes por la inclusión de nuevos problemas que requieren de la intervención del Estado para su solución. En algunos casos ha sido falta de voluntad política. En otros se ha tratado del diseño de políticas públicas poco eficientes o un centralismo que define desde el gabinete lo que los beneficiarios necesitan. En el programa de albergues escolares indígenas, por ejemplo, muchos estudiantes no pueden acceder a este programa porque a él solo pueden participar si están inscritos en las denominadas universidades interculturales, dejando fuera a cientos de miles de alumnos de ascendencia indígena que estudian en universidades públicas. De acuerdo al INEGI y con datos del Censo de Población y Vivienda 2010, en México vivían 15.7 millones de personas que se autorreconocen como indígenas, de las cuales 6.6 millones de 3 años y más hablan alguna lengua originaria y que alrededor de un 30% de la población que se reconoce como indígena ya vive en ciudades de más de 100,000 habitantes. Tan solo en la ciudad de San Francisco de Campeche, capital de la entidad a la que represento, existe una población indígena de por lo menos el 10% de su total, es decir, más de 25,000 personas que se reconocen con ascendencia indígena. Una situación similar se presenta en Carmen, Exelchacán y Champotón, ciudades que en su conjunto concentran la mayor cantidad de población indígena en zonas urbanas del Estado y que a pesar de ello no son sujetos de atención por no cumplir con los criterios de elegibilidad de la CDI. Otra ciudad importante, como Calquiní, alberga a más del 50% del total de su población que se reconoce con ascendencia indígena. Son estos dos criterios, el porcentaje de población indígena que vive en zonas urbanas y el principio de auscultación, los que deberían ser utilizados para atender a nuestros hermanos. Es indudable que más indígenas vivirán en las ciudades de México y que por ello será fundamental adoptar el precepto del artículo 2 de la Constitución Federal que apunta que la conciencia de la identidad indígena deberá ser criterio fundamental para determinar a quiénes se aplican las disposiciones sobre pueblos indígenas. Sin embargo, este mandato constitucional no es utilizado para la construcción de políticas públicas en la materia. Por el contrario, las reglas de operación lo sustituyen con variables tales como el de ser una comunidad con 40% o más de habitantes de lengua indígena, tener de 50 a 15,000 habitantes y ser de alta o muy alta marginación, lo cual deja fuera a cientos de centros urbanos que podrían ser sujetos de atención con los programas sociales federales. Por todo lo anterior, someto a la consideración de esta soberanía el siguiente punto de acuerdo. Primero, se exhorta al Ejecutivo Federal para que a través de su titular, el Presidente de la República, incluya en las reglas de operación de los programas para el desarrollo de la población indígena criterios que permitan acceder a los recursos públicos a este segmento de la población, especialmente a aquella que se encuentra asentada en zonas urbanas del país, dado que con las reglas
que actualmente rigen las asignaciones presupuestales para los indígenas de México, se les excluye de los programas de apoyo del gobierno federal, tales como los de infraestructura comunitaria, educación, salud, vivienda, albergues escolares, fortalecimiento de su cultura y vigencia de sus derechos, así como el impulso a la generación de proyectos productivos. Segundo, que de manera transversal, en los programas federales del sector desarrollo social, se incluyen las reglas de operación, el criterio de respeto al derecho del autorreconocimiento como indígenas, tal y como lo señala el artículo 2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Que se reduzcan los trámites para el acceso a programas de desarrollo y que estos y los proyectos en su beneficio surjan de la consulta directa a estos hermanos indígenas. Además, que se modifique el esquema de aportaciones federales y estatales, tanto en el presupuesto de egresos de la Federación como en las reglas de operación, para fijarlos en 80% federal y 20% para la concurrencia de estados y municipios, y finalmente, que en el marco del federalismo los programas de inversión anual se definan de manera conjunta entre las instancias del gobierno federal, el gobierno estatal y los gobiernos municipales a través de los comités de planeación para el desarrollo mediante la firma de acuerdos anuales. Tercero, señor senador, informo que se modifiquen las reglas, ya termino, señor presidente, que se modifiquen las reglas de operación del programa de albergues escolares indígenas para incluir como sujetos de apoyo a los estudiantes universitarios y no solo a aquellos que estén inscritos en las denominadas universidades interculturales. Respetuosamente solicito a la Presidencia que se someta a la consideración del Pleno si es de urgente y obvia resolución. Muchas gracias. Gracias, señor senador Raúl Aarón Pozos Lanz. Pido que se turne este asunto a la Comisión de Asuntos Indígenas de esta representación popular. A continuación, informo que la senadora Martelena García Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, ha presentado punto de acuerdo que exhorta a diversas autoridades del Estado de Nayarit a garantizar a la joven médico agredida en un centro de salud rural del municipio de Tecuala su acceso a la defensa jurídica, el cual pide que se turne a la comisión respectiva, por lo cual pido que se turne a la Comisión de Justicia. A continuación, se le concede el uso de la palabra a la senadora Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar punto de acuerdo que constituya la Comisión Especial para Investigación de la Situación Laboral en las minas de carbón del Estado de Coahuila. En el uso de la palabra, senadora. Gracias, presidente. En días pasados, Humberto Moreira, exgobernador de Coahuila, hizo declaraciones públicas que no pueden ni deben pasar desapercibidas. Dijo que en la región carbonífera de su estado los narcotraficantes empezaron a cambiar de giro y que ahora les dio por extraer carbón. Dijo también que los empresarios de la región carbonífera de Coahuila están coludidos con los narcotraficantes, hecho que los convierte en cómplices de la guerra en la que han muerto miles de personas, y estoy diciendo textual las declaraciones de Moreira. Pidió investigar a los empresarios mineros, pues algunos de ellos están relacionados con el narcotráfico. Señaló a Heriberto Lascano, alias El Lasca,
un narcotraficante que se dedica o se dedicaba a la minería. Son afirmaciones muy graves que explican una de las causas de la problemática tan aguda que afrontan las minas en el país y muy en particular las minas de carbón. Al 2011 se encontraban vigentes 25.786 títulos de concesión, lo que equivale a 32 millones de hectáreas concesionadas a particulares. Destacan el Grupo Acero del Norte de Alonso Ancira y Grupo México de Germán Larrea. En Coahuila existen 10 mineras de carbón explotadas por grandes consorcios, 60 medianas, que aparentemente estas todas son legales, y miles de pocitos, tiros verticales de carbón que operan en forma ilegal. Las minas concesionadas deben vender su producción a la Comisión Federal de Electricidad según el acuerdo firmado entre la Comisión Federal de Electricidad y Promotora para el Desarrollo Minero. Este acuerdo tiene como objetivo fortalecer la seguridad de las minas de carbón, que es obvio que a la luz de las declaraciones del exgobernador, este objetivo no solo no se cumplió, sino que se agudizó el problema. Las minas venden su producción a Prodemi a la Comisión Federal de Electricidad, y la Comisión Federal de Electricidad las ocupa para producir gas. La Cámara Patronal del Ramo Minero ha advertido que desde hace 2-3 años la minería ilegal ha venido creciendo en forma exponencial. En la zona carbonífera de Coahuila han proliferado los pocitos, grupos que al margen de la ley, sin permisos ni autorizaciones, extraen el carbón en forma rudimentaria y con enorme inseguridad, sin cumplir las medidas que establece la ley, sin cumplir con las cuotas al Seguro Social, ni registran sus trabajadores en el Seguro Social, explotan el carbón en forma ilícita. La minería es muy rentable. Tan solo en 5 años, de 2005 al 2010, las ganancias fueron, de acuerdo a la Auditoría Superior de la Federación, 552,000 millones de pesos, y casi no pagaron nada al erario, apenas el 1.4%. Por ello, nos parece muy lamentable que los trabajadores mineros reciban salarios tan bajos y tengan que afrontar condiciones laborales tan riesgosas. Coahuila es el primer productor de carbón en el país. La extracción alcanza 11.246.639 toneladas de carbón, pero lamentablemente se hacen en circunstancias muy críticas. La Comisión Nacional de Derechos Humanos entregó el informe especial sobre las condiciones de seguridad e higiene en la zona carbonífera de Coahuila, y los resultados son alarmantes. Acreditó violaciones de legalidad, de seguridad jurídica, de respeto a la integridad física de los trabajadores, de respeto a la vida de la gente, de los pobladores y los trabajadores, así como la prestación indebida del servicio. Según la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la explotación de los pocitos de carbón presenta condiciones de trabajo inhumanas, esclavizantes, que derivado de ello han muerto 124 personas y 80 de ellas en los pocitos ilegales de carbón. Y que estos pocitos operan en la ilegalidad, no cumplen con la norma oficial mexicana 32, y ahora, a la luz de las declaraciones del exgobernador Moreira, se agrega, y para colmo, la vinculación del crimen organizado. Por tanto, tenemos la obligación de entrar a fondo a resolver esta problemática. No puede ser que la zona carbonífera, que mide 17 kilómetros cuadrados, donde viven cerca de 200,000 habitantes, sea una tierra de nadie, que nadie intervenga para hacer valer las leyes, que nadie defienda a los trabajadores indefensos. Tenemos que conocer a fondo la situación laboral, acabar con los abusos, mejorar la legislación y, sobre todo, lograr que se atiendan las recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Quisiera yo proponer
como punto de acuerdo que se forme un grupo de trabajo para que indague a fondo toda esta problemática y proponer mejoras a la ley de minas y a la ley laboral, que se revise la legalidad, los procedimientos administrativos, las labores de protección civil, checar las concesiones, los pagos de derechos, observar que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social evalúe periódicamente el cumplimiento de las normas de seguridad e higiene, que establezcan medidas de protección a accidentes. Podríamos coadyuvar las y los senadores de este grupo de trabajo en la coordinación del gobierno federal con el estatal, que la Secretaría de Salud lleve los programas a esa zona, que la Secretaría de Desarrollo Social meta política social en estos municipios, que el Seguro Social revise si todos los trabajadores están dados de alta, atender todas las recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que el SAT y la Comisión Nacional Bancaria realicen una fiscalización de los recursos financieros a las 2.022 empresas que recibieron títulos de concesión tan solo en el año 2009-2010, y a la Dirección General de Minas, dependiente de la Secretaría de Economía, directamente encargada de otorgar los títulos de concesión, investigar a fondo a Promotora Minera de Sonora, que vende a Prodemi a precios muy por debajo de lo que las compra la Comisión Federal de Electricidad. El precio es de 790 pesos por tonelada y Promotora Minera de Sonora vende a Prodemi a este precio. Sin embargo, Prodemi lo vende casi a 900 pesos a la Comisión Federal de Electricidad. Que su tiempo ha concluido. La Auditoría Superior de la Federación debe practicar una revisión a la Comisión Federal de Electricidad en relación a las empresas a las que compra el carbón e indagar el procedimiento de compra del carbón, porque no se hace mediante licitaciones públicas, sino lo hace a través de asignarles un código. Quisiera proponer que este punto se turnara a la Junta de Coordinación Política, que de la misma manera en que se formó el grupo de trabajo que redactó la Ley de Contabilidad Gubernamental, de esa misma manera la Junta de Coordinación Política pudiera armar este grupo de trabajo. Es cuanto, presidente. Gracias. Gracias, senadora Dolores Padierna. Pido que se turne este asunto a la Junta de Coordinación Política, tal y como lo ha solicitado la proponente. A continuación, se le concede el uso de la palabra al senador Alejandro Trello Cristerna, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar punto de acuerdo que exhorta a establecer un fondo compensatorio emergente que le permita cerrar el ejercicio fiscal 2012 a las entidades federativas que históricamente se han visto afectadas por la fórmula de asignación del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal. En el uso de la palabra, señor senador. Con su permiso, señor presidente, compañeros senadores, acudo a esta tribuna a presentar un tema que atañe a más de la mitad de los estados del país. La distribución de competencias para sufragar los gastos en educación siempre ha sido un tema de debate entre la Federación y los estados, especialmente desde mayo de 1992, fecha en que se suscribió el Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica y Normal, creándose en el año de 1993 la Ley General de Educación. Previo a la firma del Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica y Normal, coexistían dos sistemas educativos paralelos, uno administrado y operado por el gobierno federal y otro administrado y operado por las propias entidades federativas. A partir de la firma de este acuerdo se fusionan ambos sistemas, quedando a cargo de los estados los servicios educativos que habían venido siendo proporcionados por la Secretaría de Educación Pública, la cual asumió el papel de rector y normativo del sistema educativo nacional. Con la responsabilidad de los servicios educativos, los estados recibieron cerca de 100,000 edificios escolares e inmuebles para su administración, 22 millones de bienes muebles en equipo y materiales, cerca de 513,000 plazas de maestros, 115,000 puestos administrativos y más de 14 millones de estudiantes de nivel básico.
En materia de financiamiento, la Federación asumió el compromiso de sufragar los gastos implícitos del traspaso, al menos durante lo que restaba del ejercicio fiscal de 1992. Después, los gastos de la educación serían compartidos. Esto se estableció en la Ley General de Educación al especificarse que tanto la Federación como las entidades federativas concurrirían al financiamiento de la educación pública. Se legisló además que ambas partes procurarían fortalecer las fuentes de financiamiento y destinar recursos crecientes en términos reales al gasto educativo. En contravención a lo pactado en el Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica y Normal, ni la Federación, ni los estados, ni los municipios han destinado recursos reales crecientes para el gasto educativo. Analizando de manera específica el gasto en educación básica etiquetado desde 1998 en el Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal, se puede observar que los recursos asignados solo han mostrado un crecimiento marginal en cuanto a su proporción con respecto al Producto Interno Bruto, así como una disminución sostenida como porcentaje con respecto a los ingresos totales del Gobierno federal. A pesar de la disminución del gasto total por parte de los estados, algunos de ellos han realizado grandes esfuerzos. Los gobiernos de los estados, derivado de esta descentralización, experimentaron una doble negociación con el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, ya que mientras en la Federación se acordaban los incrementos salariales, las delegaciones sindicales en los estados lograban prestaciones que comprometían las finanzas de los estados. Este hecho inició una serie de desacuerdos, incluso hasta enfrentamientos por debilidades financieras frente a los procesos de negociación con el sindicato, y por ello hoy tenemos estados con déficit presupuestales tales como Puebla, que tiene 1.200 millones de pesos de déficit, Durango con 1.280 millones, Zacatecas con 2.000 millones de pesos, Oaxaca con 2.900 millones de pesos y Michoacán, entre otros, con cerca de 9.000 millones de pesos, por mencionar algunos, que de continuar como hasta la fecha serán insostenibles y ocasionarán un estallamiento gremial ante la imposibilidad de los estados de hacer frente a dichos compromisos económicos e irremediablemente incrementarán sus deudas que han sido tan criticadas en esta misma tribuna. Derivado de la reforma del artículo 27 de la Ley de Coordinación Fiscal del 2007, se incorporó en el año 2008 la fórmula para la distribución de los recursos que contemplaron matrícula, costo de alumno, gasto estatal en educación y calidad. Pero esta fórmula no corrigió los vicios de origen del Fondo de Aportaciones, ya que no contempló factores como la dispersión poblacional, extensión territorial, migración y marginación social. El factor matrícula es limitativo, la captación de recursos en algunos estados es limitado y lo que se ve afectado es el porcentaje de la calidad, que es uno de los principales componentes de la educación. A fin de compensar esta disparidad, se estableció el programa de apoyos complementarios para el Fondo de Aportaciones a la Educación Básica, que no es otra cosa que una transferencia a las entidades que fueron afectadas. Este fondo ha tenido un presupuesto fijo por 1.000 millones de pesos desde el año 2008 y carece de reglas de operación que permitan a las autoridades estatales conocer los elementos y mecanismos por los que se determinan los montos de distribución. Por todo lo expuesto y fundado, someto a la consideración de esta honorable Cámara el siguiente punto de acuerdo. Único, el Senado de la República exhorta respetuosamente a las Secretarías de Hacienda y Crédito Público y de Educación Pública del Gobierno Federal para que de forma inmediata establezcan un fondo compensatorio emergente que permita el cierre de los ejercicios fiscales 2012 a las entidades federativas que históricamente se han visto afectadas con la fórmula de asignación del Fondo de Aportaciones a la Educación Básica y Normal, y no se les obligue a los estados y se les orille a contratar más deuda. Es cuanto, señor presidente.
Gracias, señor senador Alejandro Tello Cristerna. Sonido en el escaño del senador Héctor Hermosillo. ¿Para qué asunto, señor senador? Para ver si me permite el senador adherirme a su propuesta. En Baja California, senador, el 65% del presupuesto se dedica a educación, y hay entidades que no pagan ni un centavo. Estoy totalmente con el senador, y si me permite... Con gusto, consulto al senador Alejandro Tello Cristerna si acepta las adhesiones de las compañeras y compañeros senadores a su punto de acuerdo, para lo cual pido a la Secretaría que tome nota de quienes deseen adherirse al mismo, si es que así lo acepta el senador Tello. Gracias, aceptado. Pido a la Secretaría que haga lo conducente. A continuación, se le concede el uso de la palabra a la senadora Adriana Dávila Fernández, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar punto de acuerdo que exhorta al Congreso del Estado de Tlaxcala a evaluar el desempeño del órgano de fiscalización superior de ese Estado. En el uso de la palabra, senador. Con su permiso, señor presidente, solicito que mi punto de acuerdo se inscriba íntegro en el diario de los debates. Senadores y senadoras, hoy vengo a proponerles un punto de acuerdo para exhortar de manera respetuosa al honorable Congreso de Tlaxcala para que realice, en pleno ejercicio legislativo, una evaluación del órgano de fiscalización superior, porque a la luz de diversas notas periodísticas, la instancia responsable de revisar, vigilar y auditar los recursos públicos del Estado de Tlaxcala se encuentra hoy en entredicho. Lo hago convencida de la responsabilidad asumida, responsabilidad compartida por todos nosotros para atender los reclamos de cualquier sector de la sociedad, más aún si se trata de aquellos que representamos. Debemos ser congruentes, y si aquí ya hemos votado instrumentos jurídicos que impulsan la transparencia y rendición de cuentas, no tengo la menor duda que apoyarán mi causa, que hoy involucra a Tlaxcala, pero que bien podría ser el caso de cualquier entidad federativa. Tengo la convicción plena del fomento a la cultura de la rendición de cuentas en todos los niveles de la administración pública, porque ello contribuye al buen ejercicio de gobierno. Fomenta la cultura de la legalidad para que los funcionarios cumplan con sus responsabilidades y para que cuando la población requiera datos o explicaciones por presuntos actos de corrupción, obtenga una respuesta convincente. El desarrollo de la sociedad cualquiera está relacionada directamente con la óptima aplicación de los recursos públicos por parte del gobierno y de sus funcionarios. Hay que recordar que los recursos públicos pertenecen a todos y por elemental derecho humano todos podemos conocer cuánto del presupuesto se aplica, en qué se gasta, cómo se utiliza y para qué se destina. Todas las acciones de gobierno en un Estado que se precie de ser moderno, democrático y la aplicación de los recursos deben ejercerse de manera eficiente y eficaz. Deben ser transparentes para quienes quieran saber cuánto se recibe, cómo y por qué se gasta. Se deben rendir cuentas de los bienes y recursos que son responsabilidad de los gobernantes en cualquier esfera pública. Y esto, sin duda alguna, por elemental congruencia, incluye a los servidores públicos, en especial, y quiero señalarlo, servidores públicos que se comprometieron a fiscalizar el uso de los recursos presupuestales acorde a las funciones conferidas por la ley que se comprometieron también a respetar. No tengo la menor duda que la instancia encargada de la fiscalización debe cumplir con sus atribuciones con profesionalismo, honestidad, objetividad e imparcialidad. La población debe tener certeza y confianza de las autoridades responsables de revisar y verificar que se cumplan los objetivos y metas en los distintos programas y proyectos mediante el uso adecuado de los recursos. Es la confianza el pilar fundamental en la administración pública. La confianza no se gana. Para ser servidor público y más en el órgano de fiscalización se deben cumplir una serie de requisitos, se debe tener un perfil profesional determinado. La confianza, repito, no se gana, se pierde en el ejercicio de la irresponsabilidad y con los actos turbios y oscuros que la opinión pública difunde. La opinión pública de Tlaxcala demanda explicaciones, aclaraciones concretas del órgano de fiscalización sobre el desvío de recursos económicos y su uso inadecuado. Hoy existen dudas sobre el desempeño de los responsables de la fiscalización. Hay un desprestigio como consecuencia de denuncias de malas prácticas que deben ser aclaradas cuanto antes, porque es una ofensa, una falta de respeto a los ciudadanos que contribuyeron con el erario.
Cuando se pierde la vergüenza en el ejercicio público, se actúa con cinismo y se simula el cumplimiento legal. No solo se pierde la confianza y se incrementa el desprestigio de esos funcionarios, sino que se profundiza en el desánimo de los ciudadanos por la mala imagen en el desempeño de la función pública. Se mina también la confianza en las instituciones y se inhibe la participación social. Se trata, pues, de construir puentes de confianza con los ciudadanos, no de ponerles dinamita. Esas notas periodísticas comprometen la confianza y honorabilidad de aquellos que son responsables de fiscalizar en el Estado. Por ello mismo, los invito a que apoyen este punto de acuerdo para que el Congreso Estatal investigue a fondo la situación y así evitar especulaciones. No es sano aceptar distorsiones a través de asignaciones indebidas de recursos públicos. No es válida la discrecionalidad en este momento cuando están en proceso de aprobación las cuentas públicas de ayuntamientos, que por cierto ayer solo fueron aprobadas por mayoría, incluso la cuenta pública del Gobierno del Estado, en donde más de 900 millones de pesos no han sido, por supuesto, justificados y hoy, por una aprobación de la nada, se hace. Los diputados locales tienen también el deber y la responsabilidad de dar buenas cuentas a sus representados y en este asunto deben evaluar el desempeño de la instancia fiscalizadora señalada. Es necesario recuperar el prestigio. Eso obliga a investigar y transparentar lo relativo a los recursos con las instancias que están facultadas para evaluar el desempeño del órgano de fiscalización apegado a la legalidad, con apertura y pluralidad de los actores políticos para que den respuesta, se aclaren los casos denunciados y de existir comportamiento ilícito de los servidores públicos se finquen responsabilidades. Para inhibir la corrupción, me parece, el primer paso es que el órgano de fiscalización del Estado de Tlaxcala sea transparente y rinda cuentas de su propio presupuesto, por supuesto, asignado para cumplir con sus funciones. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias. Gracias, senadora Adriana Dávila Fernández. Túrnese este punto de acuerdo a la Comisión de Federalismo. A continuación, se le concede el uso de la palabra a la senadora Iris Vianey Mendoza, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar punto de acuerdo por el que se requiere al titular del Ejecutivo Federal información sobre las condicionantes que se impusieron para aceptar la incorporación de México a la negociación del Acuerdo de Asociación Transpacífica. En el uso de la palabra, senadora. Buenas tardes. Mediante un comunicado, la Secretaría de Economía informó que el pasado 8 de octubre nuestro país ingresó de manera formal en calidad de miembro a la negociación del Acuerdo Asociación Transpacífica. Antes, el 17 de septiembre del 2012, la misma Secretaría de Economía presentó un informe a esta Cámara de Senadores comunicando sobre la invitación a nuestro país de los miembros del Acuerdo de Asociación Transpacífica para incorporarse a las negociaciones. De manera muy general, ya que todos conocemos el tema, en el informe se apunta de manera específica que el acuerdo contribuiría a la diversificación de los mercados y fomentar la integración de la economía mexicana con la internacional y la evaluación de la competitividad del país. Atendiendo a la información que el titular del Ejecutivo Federal proporcionó al Senado, pareciera que el tratado, ese tratado Transpacífica, solo se trata de una negociación de un acuerdo comercial que tiene como objeto facilitar la entrada de mercancías y servicios, así como la eliminación de obstáculos al comercio en los territorios de los países socios. Sin embargo, este acuerdo de asociación transpacífica es mucho más que un acuerdo comercial. Busca establecer una asociación estratégica que trascienda lo comercial, incorporando también los ámbitos económico, financiero, científico, tecnológico y de cooperación, las compras públicas, la propiedad intelectual, la política de competencia y solución de controversias, así como un acuerdo de cooperación ambiental y un memorando de entendimiento sobre la cooperación laboral. De ahí la importancia fundamental de que hoy estemos presentando este punto de acuerdo. Como consecuencia, la primera omisión grave del informe que la Secretaría de Economía nos presentó
tenemos que no se enteró a la Cámara de Senadores sobre las verdaderas condiciones que impuso Estados Unidos a nuestro país para incorporarse a la negociación de Transpacífica. Por filtraciones de cabilderos y negociadores, ahora sabemos que fueron graves para el futuro de nuestro país las condiciones, tan graves que hoy las estamos discutiendo y tenemos aproximadamente un mes con el tema de la reforma laboral. Una de ellas fue precisamente la reforma laboral para suprimir derechos individuales y estabilidad en el trabajo. La segunda, la reforma energética para abrir Pemex a la inversión privada y extranjera. Otra omisión grave del informe de la Secretaría de Economía es, ya que tampoco advierte a la Cámara de Senadores en relación a los alcances y compromisos que implica la negociación para el Estado mexicano en materia de propiedad intelectual. Sabemos que, al igual que el ACTA, el Acuerdo de Asociación Transpacífica, implica para nuestro país establecer legislaciones severas, en nuestra legislación, severas medidas de restricción al uso del Internet, a lo que tiene que ver con la libertad y el uso del acervo cultural y educativo que tenemos en la red. Por ejemplo, se pretende que los países que son parte de este acuerdo establezcan en nuestra legislación la obligación de tener proveedores de acceso a Internet y proporcionar información sobre posibles infractores en lo que tiene que ver con derechos de autor y derechos conexos, incluso sin una orden judicial. Estableciendo normas que amplían los periodos de vigencia de las patentes y de manera específica en los datos de exclusividad, también vemos una repercusión muy importante del Tratado Transpacífica en medicamentos, en lo que tiene que ver con la extensión de las patentes de los medicamentos que se utilizan en nuestro país. Afecta directamente a la industria farmacéutica, ya que especificaría que habría mayores restricciones que garanticen crear y fortalecer posiciones monopólicas en el mercado, y esto con graves consecuencias para el disfrute del derecho de la salud de los mexicanos. Incumpliendo con los términos del artículo 5 de la Ley sobre la aprobación de tratados internacionales en materia económica, la Secretaría de Economía tan solo informó a esta Cámara de manera vaga y general sobre la incorporación de México a este acuerdo. Por ello, solicitamos en esta ocasión que esta soberanía apruebe este punto de acuerdo que como único presentamos, y a la letra rezaría: en relación a la negociación del Acuerdo de Asociación Transpacífica, la Cámara de Senadores requiere al Ejecutivo Federal para que a través de las Secretarías de Economía, Relaciones Exteriores, informe a esta soberanía, primero, de cuáles fueron las condiciones que se impusieron para aceptar la incorporación de México a la negociación transpacífica. Segundo, si la aprobación de la reforma laboral y la reforma energética son dos de las condiciones que se impusieron para incorporar a nuestro país en la negociación. Tercero, los alcances y compromisos que implica la negociación para el Estado mexicano en materia de propiedad intelectual, particularmente respecto al uso de Internet y nuevas tecnologías en el mercado también de medicamentos. Y por último, las normas nacionales, legales y administrativas que tendrán que modificarse de acuerdo al tratado en materia de propiedad intelectual. Requerimos de esta información mínima básica para poder tomar decisiones respecto de si debe entrar nuestro país o no al Tratado Transpacífica. Lo ponemos a consideración de esta soberanía y esperamos contar con su apoyo. Es cuanto, presidente. Gracias, senadora Iris Vianey Mendoza. Túrnese este punto de acuerdo a la Comisión de Relaciones Exteriores. A continuación, se le concede el uso de la palabra al senador Roberto Albores Gliasson, a nombre del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, quien presentará punto de acuerdo para que se decrete el próximo año como 2013, año de Belisario Domínguez. En el uso de la palabra, gracias. senador. Con su permiso, señor presidente.
Cito al trágico héroe: la representación nacional debe de poner de la Presidencia de la República a Victoriano Huerta, por ser él contra quien protestan con mucha razón todos nuestros hermanos alzados en armas y de consiguiente por ser él quien menos puede llevar a efecto la pacificación, supremo anhelo de todos los mexicanos. Me diréis, señores, que la tentativa es peligrosa porque Victoriano Huerta es un soldado sanguinario y feroz que asesina sin vacilación ni escrúpulo a todo aquel que le sirve de obstáculo. No importa, señores, la patria os exige que cumpláis con vuestro deber, aún con el peligro y aún con la seguridad de perder la existencia. ¿Dejaréis, por temor a la muerte, que continúe en el poder? Penetrad en vosotros mismos, señores, y resolved esta pregunta: ¿qué se diría de la tripulación de un gran navío que en la más violenta tempestad y en un mar proceloso nombrara piloto a un carnicero que sin ningún conocimiento náutico navegara por primera vez y no tuviera más recomendación que la de haber traicionado y asesinado al capitán del barco? Vuestro deber es imprescindible, señores, y la patria espera de vosotros que sabréis cumplirla. La patria espera que la honréis ante el mundo, evitándole la vergüenza de tener por primer mandatario a un traidor y asesino. Belisario Domínguez Palencia, 23 de septiembre de 1913. Amigas y amigos senadores, estas palabras cambiaron a nuestro país. Belisario Domínguez, con un valor extremo y determinación férrea, no vaciló en denunciar la opresión y el autoritarismo que se vivía en México después de la Decena Trágica. Las palabras y acciones de Belisario Domínguez, que le costaron la vida, fueron parteaguas e inicio del derrocamiento de Victoriano Huerta. Su aportación es de invaluables proporciones, tanto históricas como morales. Es denuncia valiente, pero también eje de acción. Es terrible diagnóstico, pero también prospección de lucha en un país ávido de libertades y de democracia. La pregunta es obligada, amigas y amigos senadores. ¿Qué hubiera pasado en México sin la intervención valiente de Belisario Domínguez en contra del gobierno huertista y del dictador? Mientras otros callaron, el senador chiapaneco dejaba muestras que la nación es mucho más que nosotros como individuos y que los sacrificios, el mayor que es la vida, eran indispensables en tiempos de sosiego e incertidumbre. Al mártir trágico, a su inteligencia, a su calidad humana, a sus valores incuestionables de libertad, de democracia y de bienestar social, México y los mexicanos debemos honrarlo permanentemente. Sin lugar a dudas, don Belisario Domínguez es referente del país de la libertad, de la democracia, del equilibrio de poderes y de la justicia social que día a día los mexicanos construimos. Su vida y sus acciones deben estar presentes en el colectivo nacional hoy y siempre. En este sentido, 2013 será un año de profundo sentido histórico, ya que se conmemora el 150 aniversario del natalicio y el centenario del fallecimiento de don Belisario. En el Senado de la República estamos obligados a rendirle el máximo tributo a este distinguido mexicano y prócer chiapaneco. Es tiempo de Belisario Domínguez como referente de democracia y libertad. Es tiempo de destacar, reconocer y celebrar el gran legado que este talentoso médico y político chiapaneco le heredó a México. Por lo anteriormente expuesto, acudo a esta honorable asamblea a nombre de mis compañeros senadores del Grupo Parlamentario del PRI a presentar la siguiente proposición por punto de acuerdo. Primero, se solicita al Senado de la República declare 2013 como 2013 año de Belisario Domínguez y se exhorta a los demás poderes federales y entidades federativas declaren el 2013 como año Belisario Domínguez. Segundo, se solicita al Banco de México expedir una moneda conmemorativa. Señor presidente, estoy anexando iniciativa para que se haga una medalla conmemorativa de don Belisario Domínguez. Con gusto, pido a la Secretaría que tome nota de ello para que se tome en cuenta como iniciativa. Muchas gracias, presidente.
Tercero, se solicita al Senado de la República coordine todos los trabajos tendientes a conmemorar las celebraciones del mártir trágico. Cuarto, se exhorta a los poderes de la Unión, así como a los gobiernos de los estados y municipios y congresos locales, lleven a cabo acciones conmemorativas. Quinto, se exhorta a ambas cámaras, se difundan las acciones sobre el 150 aniversario del natalicio y el centenario del aniversario luctuoso. Sexto, se solicita al Senado de la República celebrar la sesión solemne de la entrega de la medalla Honor Belisario Domínguez que otorga el Senado de la República correspondiente al año 2013 en el municipio de Comitán de Domínguez. Séptimo, se solicita a la Junta de Coordinación Política del Senado de la República instalar el Parque Senador Belisario Domínguez en esta nueva sede. Octavo, se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a considerar y etiquetar en los recursos en el presupuesto de la Federación una magna obra Centro Cultural Belisario Domínguez en el municipio de Comitán, Chiapas. Noveno, se solicita a la Junta de Coordinación Política del Senado de la República y la Comisión Belisario Domínguez organiza el concurso nacional de oratoria Belisario Domínguez Valencia. Décimo, se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Educación Pública que instruya a todas las escuelas, rotulen en alguno de sus muros exteriores alguna cita de Belisario Domínguez. Décimo primero, se solicita al Instituto Belisario Domínguez, en coordinación con la Comisión Medalla Belisario Domínguez, difunda la vida y obra de Belisario Domínguez. Décimo segundo, se solicita al Senado de la República cree y otorgue la beca Belisario Domínguez. Décimo tercero, y estoy por terminar, presidente, se exhorta a la Secretaría, a la Comisión Nacional de Libros de Textos Gratuitos, se actualice y fortalezca el contenido de la vida y obra de don Belisario Domínguez. Décimo cuarto, se exhorta al titular ejecutivo federal a autorizar la emisión extraordinaria de estampillas postales conmemorativas. Y final, decimoquinto, se exhorta a la Lotería Nacional para la Asistencia Pública emitir durante el año 2013 billetes de lotería alusivos a Belisario Domínguez. Es cuanto, señor presidente. Le merecemos a este mártir trágico, el Senado de la República, que el 2013 sea el año de Belisario Domínguez. Muchas gracias. Gracias, senador Roberto Albores Gliasson. Túrnese el punto de acuerdo. Túrnese el punto de acuerdo a la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, y la iniciativa que presentó se turnará a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos, segunda. A continuación,